Mis padres trajeron a una agente inmobiliaria a mi casa. Vamos a vender este basurero, dijo mamá. Los perdedores como tú deberían alquilar. No tenían ni idea de cuyo nombre estaba en la escritura ni de lo que yo haría a continuación. La agente inmobiliaria estaba fotografiando mi pasillo antes de que yo hubiera terminado mi primera taza de café. Ese es el detalle al que sigo volviendo. No a la voz de mi madre, no a los brazos cruzados de mi padre, no a la forma en que la señora Brennan con su blazer se movía por mi sala de estar como si ya la estuviera preparando en su mente. Es el sonido del obturador de la cámara, ese pequeño clic clínico apuntando a las paredes que yo había pasado 3 meses restaurando. Molduras de yeso originales, la cornisa original que había rastreado a través de una empresa de salvamento en Pensilvania. El papel tapiz que yo misma había colgado durante un largo fin de semana con un podcast reproduciéndose y la comida para llevar enfriándose en la encimera de la cocina. Clic, 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 como si ya fuera un anuncio. Mi madre pasó 2 dedos a lo largo de la costura del papel tapiz e hizo el sonido que hace cuando ha encontrado algo para condenar. Un corto y suave chasquido de la lengua, el equivalente auditivo de un lápiz rojo. Nadie usa papel tapiz ya, anunció al cuarto. Mi padre señaló la pared de carga entre la cocina y el comedor. Quítala. Concepto abierto. Eso es lo que vende las propiedades. La señora Brennan asintió y escribió algo en su tableta. Yo me quedé en la puerta de mi propia cocina, con la taza de café caliente entre ambas manos, y observé a 3 personas discutir la demolición de mi hogar con la calma y autoridad de personas que nunca han considerado ni una sola vez que podrían estar equivocadas. ¿Qué les hace pensar? Dije de manera conversacional, que pueden venderla. Mi madre se volvió. Me miró de la forma en que me ha mirado toda mi vida, como si yo fuera un problema que se suponía que debía resolverse solo para ahora y que se ha negado obstinadamente a hacerlo. Yo tenía 34 años, con pantalones de yoga y una sudadera, pies descalzos sobre mis propios pisos de madera dura, y ella me miraba como si todavía tuviera 17 años y acabara de decir algo vergonzoso en una cena familiar. Porque somos tus padres, dijo ella. Porque lo decimos nosotros, añadió mi padre. Y entonces, y quiero que entiendas que la señora Brennan estaba parada a solo 1,2 metros de distancia, con la tableta en la mano, completamente presente para esto. Mi madre me miró de arriba abajo y dijo, los perdedores como tú deberían alquilar para siempre. Tienes 34 años, soltera, escondiéndote detrás de un trabajo de computadora. No mereces una casa de 4 habitaciones. Es vergonzoso. La señora Brennan levantó la vista, no lo suficientemente incómoda como para irse, solo lo suficiente como para registrarlo. Tomé un sorbo lento de café. Luego dejé la taza. Mi nombre es Natalie Cross. Soy ingeniera de software senior, y lo he sido desde que tenía aproximadamente 8 años. El proyecto menos favorito de mis padres. Mi hermano David es su proyecto favorito. David fue a la escuela de medicina según su cronograma, se casó según su cronograma, produjo nietos según su cronograma, y llama todos los domingos con la regularidad dutiful de un hombre que aprendió temprano que el cumplimiento era el camino de menor resistencia. David también está, como cuestión de hecho documentado, $340,000 en deuda con mis padres por varias inversiones que nunca fueron realmente inversiones y que nunca serán realmente pagadas. Pero David llama los domingos. David brilla de la forma en que ellos necesitan. David es el punto. Yo siempre fui la otra. Quiero ser precisa sobre lo que eso significaba, porque hay una versión de esta historia donde mis padres eran simplemente difíciles, y la verdad es más aguda que eso. No eran crueles de la forma operística que es fácil de nombrar. No hubo confrontaciones dramáticas, no hubo peleas a gritos, no hubo incidentes que fueran sencillos de describir a un terapeuta en una primera sesión. Era más sutil. Era la comunicación sostenida de baja frecuencia de que yo era tolerada más que deseada, de que mis logros eran inconvenientes, de que mis elecciones, carrera, relaciones, la casa que compré con mi propio dinero en 2019, existían ligeramente fuera del marco de lo que ellos estaban dispuestos a reconocer como real. Me gradué en la cima de mi programa de ciencias de la computación. Mi madre preguntó si había considerado la escuela de medicina. Conseguí mi primer rol de ingeniería senior a los 29 años,
Un salario que me hizo llorar la primera vez que vi mi propio depósito directo. Mi padre preguntó si era estable. Computadoras, dijo, con el tono de un hombre describiendo una comida que le resulta desagradable. Compré la casa en marzo de 2019, 4 habitaciones, madera dura original, un patio que no sabía del todo qué hacer con él, en un vecindario que mi propia investigación me dijo que se apreciaría significativamente en los próximos 5 años, y así ha sido. Música, la compré en efectivo, de ahorros y un portafolio que había estado construyendo desde los 24 años, porque había hecho los cálculos 3 veces, y los cálculos estaban claros. Mis padres no fueron invitados al cierre. No les conté sobre la compra hasta que estuvo hecha. Recibieron esta información con el silencio particular de personas cuya narrativa sobre ti ha sido interrumpida y que están esperando a que vuelva a la normalidad. La escritura fue registrada, el título estaba limpio, la casa era mía. No pensé en ello de nuevo durante 5 años. Música, 5 años en los que no visitaron, ni una sola vez. No pidieron la dirección, no preguntaron sobre el vecindario ni sobre el trabajo de renovación ni si había descubierto qué hacer con el patio. La casa existía en su conciencia de la misma manera que mi carrera de ingeniería, como un hecho que habían decidido no involucrarse. Hasta un martes por la mañana en octubre cuando bajé las escaleras a las 9:03 de la mañana para encontrar a mi madre, a mi padre y a una mujer con blazer parados en mi sala de estar. Esto es lo que supe en los primeros 60 segundos y lo que tuve que averiguar en los siguientes 60. Lo que supe, no habían llamado. No habían tocado o habían tocado una vez, brevemente, y se habían dejado entrar con la llave de repuesto que mi madre había tomado de mi llavero durante su única visita hace 3 años cuando se pasó sin avisar mientras yo estaba en el trabajo y se dejó entrar para revisar las plantas. En ese momento no había cambiado las cerraduras. Ese descuido ahora estaba parado en mi sala de estar con un blazer. Lo que tuve que averiguar, qué tan serio era esto y qué exactamente pensaban que estaban haciendo. Observé a la señora Brennan fotografiar la cornisa. Observé a mi padre caminar por la cocina con la energía evaluadora de un hombre calculando. Observé a mi madre moverse por el espacio como si ya lo hubiera redecorado en su cabeza e hice lo que hago cuando necesito procesar algo rápidamente sin reaccionar prematuramente. Me quedé callada y observé. Mi madre, había aprendido en 34 años, transmite señales. Cuando está nerviosa, exagera la confianza. Cuanto más alto habla, menos segura está en realidad. Ella, música, estaba hablando alto. Mi padre, cuando está acorralado, recurre a la autoridad. Los brazos cruzados, los hombros cuadrados, la estructura de oraciones declarativas, porque lo decimos nosotros. Ese no era un hombre que creyera que tenía derechos. Ese era un hombre interpretando a alguien que sí los tenía. La señora Brennan era la señal. Era real. Era profesional. Tenía una tableta y un horario y una reputación que presumiblemente quería mantener. No le habían mostrado, apostaría dinero a esto, ni un solo documento. Hice la pregunta, señora Brennan, ¿le mostraron papeles, prueba de propiedad, una escritura, un título, algo legal que muestre que tienen derecho a vender esta propiedad? Ella dudó. La duda me lo dijo todo. Bueno, son sus padres. Dijeron que lo habían heredado. Lo heredé yo, dije. Mi madre se rió. La risa aguda y rápida que despliega cuando necesita reformular algo como absurdo antes de que pueda ser tomado en serio. Está delirando. Hemos tenido que manejar sus finanzas durante años. No es capaz. Había escuchado esas palabras exactas antes. Tenía 17 años la primera vez que las usaron para quitarme las llaves del auto, para redirigir mi fondo para la universidad, para explicarle a un consejero vocacional por qué las solicitudes de Natalie debían pasar primero por la revisión de los padres. Las palabras tenían una función específica. Eran un descrédito preventivo, un movimiento social diseñado para moldear cómo cualquier observador escucharía todo lo que yo dijera a continuación. Funcionaron con el consejero vocacional. La señora Brennan no era una consejera vocacional. Saqué mi teléfono, abrí la carpeta. Tengo una carpeta etiquetada con el nombre de mi abuela, Ellen, donde guardo copias digitales de todos los documentos que me importan, porque aprendí hace mucho tiempo que el papel desaparece alrededor de mis padres, y no iba a dejar que eso sucediera 2 veces.
Escritura del título, certificado de transferencia, confirmación de registro del condado, toda la cadena. Giré la pantalla hacia la señora Brennan. Natalie Cross, única propietaria, fecha de transferencia, 14 de marzo de 2019. La señora Brennan miró la pantalla. Luego miró a mis padres. Observé la recalibración ocurrir en tiempo real. El calor profesional desapareciendo de su rostro como un termostato bajando. Ustedes me dijeron que eran dueños de esta propiedad, dijo. Somos sus padres, dijo mi padre, música. Eso no es propiedad. Dio un paso atrás, luego otro. Su voz se había vuelto completamente plana. La planitud particular de una profesional que acaba de entender que está parada en una situación que tiene implicaciones legales. Ustedes me han implicado potencialmente en un intento de fraude. La voz de mi madre se volvió estridente de la forma en que se vuelve cuando ha perdido el control de la habitación y lo sabe. No es fraude. La estamos ayudando. Se suponía que sería doctora o abogada, no alguna ingeniera de software, dije. 400.000 al año, 3 patentes pendientes. Pero por favor, termine su oración. El rostro de mi padre se puso del color de algo que ha estado demasiado tiempo al sol. Estás mintiendo. ¿Quieres ver mis declaraciones de impuestos? ¿O la propiedad de alquiler que compré en 2021? ¿O la del año anterior? Silencio. Música, nunca habían preguntado sobre mi carrera. En 5 años de que yo fuera dueña de esta casa, nunca habían preguntado en qué estaba trabajando, para quién trabajaba, que había producido nada de eso. Yo había existido en su narrativa como un cuento con moraleja, la hija que tomó elecciones poco convencionales y probablemente iba a tener dificultades. Y habían cuidado esa narrativa con la convicción de jardineros que dejaron de verificar si la planta realmente había crecido. Había crecido considerablemente. La señora Brennan ya se estaba moviendo hacia la puerta, tacones sobre mis pisos de madera dura rápidos, música, y decisivos. Señora, señor, necesito aconsejarles encarecidamente que abandonen esta propiedad inmediatamente. Representar falsamente la propiedad ante un agente inmobiliario licenciado es un asunto serio, música. Consultaré con mi corredor hoy. Se había ido antes de que pudieran encontrar una respuesta. Mi padre intentó el viejo movimiento, se acercó más, usó su altura, cuadró, música, la mandíbula de la forma que una vez había sido suficiente para hacer que yo a los 17 años me quedara callada. Yo no tengo 17. Esto no ha terminado, dijo. Nos debes 18 años. Te alimentamos, te dimos techo, Y en 5 años de vivir aquí, dije en voz baja, nunca visitaron ni una sola vez. No hasta que pensaron que podían obtener ganancias. Abrió la boca. Fuera, dije, los dos. Ahora. Mi madre tiró mi maceta del porche al salir. Un movimiento de su bolso, no un accidente. El ángulo estaba mal para un accidente, contra la maceta de cerámica que había traído de un viaje hace 2 años. Golpeó las tablas del porche y se agrietó en la base. Mi padre arrastró su llave a lo largo del costado de mi auto al pasar. Escuché el sonido antes de verlo, un largo raspado metálico, deliberado, el tipo de daño que se anuncia a sí mismo. Mi pecho se enfrió, y luego recordé. Tesla Model 3, 8 cámaras, música, cobertura de 360 grados, grabación continua en modo centinela. El metraje se guarda automáticamente en la cuenta en la nube vinculada a mi teléfono. Entré, preparé café fresco, me senté a la mesa de mi cocina y abrí mi laptop. La base de datos de registros de propiedades del condado es pública. Eso es algo que la gente no siempre se da cuenta. La arquitectura financiera de las vidas de las personas a menudo está simplemente ahí, buscable, si sabes dónde mirar y estás dispuesto a pasar una noche buscando. Escribí la dirección de mis padres a las 9:47 de la noche. La cocina estaba tranquila, el café enfriándose a mi lado. Afuera, un auto pasó. Martes normal. Aviso de ejecución hipotecaria, presentado 8 semanas antes, 4 meses en mora en la hipoteca, fecha de subasta pendiente, 63 días a partir de esta noche. Me senté con eso por un momento, luego seguí excavando, porque una vez que empiezas a tirar de un hilo, necesitas saber cuánto hay. El negocio de consultoría de mi padre,
El que había estado dirigiendo durante 11 años, el que le había dado un vocabulario de autoridad sobre dinero e industria y saber cómo funcionan las cosas, había presentado protección por bancarrota hace 14 meses. Capítulo 7. Liquidación. 3 demandas activas de tarjetas de crédito de 2 prestamistas diferentes. Un gravamen sobre los activos del negocio, que en este punto parecían ser un escritorio y un BMW arrendado con 8 meses restantes en el contrato. El nombre de mi madre aparecía en 2 cuentas conjuntas con banderas de morosidad, y en una queja civil de un contratista, $18.000 en trabajo de renovación no pagado en la casa que actualmente no podían permitirse. El aviso de desalojo, esto era separado de la ejecución hipotecaria, una distinción técnica en la línea de tiempo de perder tu hogar, estaba programado para ser entregado en 31 días. Lo leí todo 2 veces, muy cuidadosamente, de la forma en que leo código cuando estoy buscando el error que está ahí pero aún no lo he encontrado. Habían venido a mi casa un martes por la mañana con una agente inmobiliaria porque estaban a punto de perderlo todo. No habían venido a ayudarme. No habían venido por un interés parental tardío en la hija que habían ignorado durante 5 años. Habían venido porque yo tenía algo que ellos necesitaban, y habían calculado, basado en 17 años de evidencia sobre quién era yo a los 17, quién había sido cuando era pequeña y contenible y dependiente, que yo no los detendría. Pensaban que yo todavía era esa chica. Fría, clara, final. Tomé mi teléfono, marqué. Cuando la mujer de la división de ejecuciones hipotecarias del banco respondió, dije 4 palabras que cambiaron todo su tono. Me gustaría hacer una oferta en efectivo. Quiero ser transparente sobre lo que hice a continuación porque le he contado esta historia a unas pocas personas, y la reacción se divide claramente. Algunas personas piensan que fue demasiado lejos. Algunas personas piensan que fue exactamente lo correcto. He pensado en ello lo suficiente ahora que sé dónde me posiciono, pero quiero que tengas el panorama completo. No compré la casa de mis padres como Natalie Cross. Tengo una LLC, Stonebrook Holdings, incorporada en 2020, inicialmente para las adquisiciones de propiedades de alquiler. Es limpia, es legal, está estructurada correctamente con un agente registrado y documentación operativa adecuada. Mi abogada, una mujer llamada Christine Yao, que tiene 20 años en derecho inmobiliario y empresarial y que nunca en mi experiencia ha expresado una opinión que no significara, me había ayudado a configurarla. Ella no es alguien que trafique con drama. Es alguien que mira el panorama de una situación y te dice cuál es el terreno en realidad. Llamé a Christine a las 10:23 de la noche. Le conté lo que había pasado esa mañana, la agente inmobiliaria, los padres, el daño al auto, el metraje de la cámara, todo. Y luego le conté lo que había encontrado en los registros del condado, y luego le conté lo que estaba pensando hacer. Ella estuvo callada un momento. La compra en sí es sencilla, dijo. Adquisición en efectivo a través de la LLC tal como está. El banco la aceptará. El cronograma funciona. Eso está limpio. ¿Y el resto? El resto, dijo, es asunto tuyo. Tú eres dueña de la compañía. Lo que hagas con una propiedad adquirida legalmente es tu elección. Una pausa. Notaré que la vivienda transicional tiene un marco regulatorio bastante específico en este condado. Si estás seria sobre ese uso, necesitaríamos hacer algo de trabajo. Estoy seria, dije. Otra pausa. Está bien, dijo. Llámame mañana. Hablaremos de la estructura. El banco prácticamente suspiró cuando dije oferta en efectivo de $400.000. Cierre rápido tal como está. Los bancos en medio de un proceso de ejecución hipotecaria no son sentimentales. Quieren que el número se resuelva y la responsabilidad salga de sus libros. La adquisición se completó en 11 días hábiles. He tenido revisiones de código que tomaron más tiempo. Mi nombre no aparece en ninguna parte en los documentos de la transacción. Música. El comprador es Stonebrook Holdings LLC. Para mis padres, su nuevo arrendador era una entidad anónima, un nombre de compañía, papeleo. 17 días después de que se cerrara la compra, estaba en una reunión de revisión de código, del tipo que se alarga e involucra a mucha gente hablando por encima de los demás. Cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Christine, papeles entregados esta mañana. Los clientes tienen 72 horas.
Me disculpé para salir al pasillo, me quedé allí un minuto. Había sabido que este momento llegaría.